Bienvenidos a ScreamFi. Hola a todos. Prepárense para una inversión profunda en un caso que sacudió a los Estados Unidos. Sí. El asesinato de José y Mary Menéndez, En Beverly Hills. un barrio conocido por su lujo. Y tranquilidad. Una familia aparentemente perfecta se vio envuelta en un crimen brutal que sigue generando debate hasta el día de hoy. Así es, este caso no solo conmocionó por la brutalidad del crimen, sino también por las complejas cuestiones que planteó sobre la violencia familiar y del sistema judicial. Exacto. Y en este deep dive de ScreamFi vamos a analizar los detalles del caso Menéndez. Buenísimo. Desde la escena del crimen. Sí. Hasta el veredicto, pasando por las estrategias legales y el impacto mediático que tuvo. Totalmente. ¿Listos para adentrarnos en este misterio? Por supuesto. Comencemos por el principio de la noche del 20 de agosto de 1989. José y Mary Menéndez fueron encontrados asesinados a tiros en su mansión de Beverly Hills. ¿Y cómo era la escena? La escena era impactante. Múltiples disparos, un caos que sugería una furia descontrolada. Brutal. Y lo que parecía un robo a primera vista pronto tomó un giro inesperado, ¿verdad? Correcto. La policía al analizar la escena encontró varios detalles ¿Cómo cuáles? que no encajaban con la hipótesis del robo. Ajá. No había señales de entrada forzada, ningún objeto de valor fue robado y la forma en que se ejecutaron los disparos apuntaba a un ataque personal, Ya veo. no un acto aleatorio. ¿Y qué hay de los hijos Lyle y Eric Menéndez? Sí. ¿Dónde estaban ellos durante el crimen? Inicialmente, los hermanos contaron a la policía que habían estado fuera de casa Ajá. viendo una película Sí. y que al regresar encontraron a sus padres asesinados. ¿Y la policía les creyó? No. Su comportamiento durante los interrogatorios, lleno de contradicciones e inconsistencias, levantó sospechas entre los investigadores. Sospechas que se confirmaron con la evidencia forense, ¿no? Exacto. La meticulosa investigación de la escena del crimen reveló detalles cruciales. ¿Qué detalles? Por ejemplo, la trayectoria de los disparos indicaba que el asesino estaba familiarizado con la distribución de la casa. Claro. Y que actuó con una precisión que no se esperaría de un intruso. Es decir, la evidencia física ya apuntaba hacia los hijos como principales sospechosos desde el principio. Así es, pero la policía necesitaba más que sospechas Claro. para acusarlos formalmente. Ajá. Y aquí viene otro punto crucial. A ver. Los investigadores descubrieron que Lyle y Eric habían comprado 2 escopetas calibre 12, ¿De verdad? el mismo tipo de arma utilizada en el crimen, Wow. apenas una semana antes del asesinato de sus padres. ¡Wow! Esa es una prueba bastante contundente, ¿no? Sin duda, y a medida que avanzaba la investigación, se fueron acumulando más pruebas que apuntaban hacia los hermanos. ¿Qué tipo de pruebas? Registros telefónicos que contradecían sus cortadas, Ajá. compras sospechosas de artículos relacionados con la escena del crimen. Ya. La red se iba cerrando. Y con todas estas evidencias, ¿por qué no fueron arrestados de inmediato? Buena pregunta. Los investigadores, a pesar de tener fuertes sospechas, querían construir un caso sólido, Sí. irrefutable. Ah, Y para eso necesitaban comprender el móvil, claro. la razón por la que Lyle y Eric habrían asesinado a sus propios padres. Claro, porque la evidencia física demostraba que ellos eran los autores materiales del crimen. Sí. Pero faltaba comprender el por qué, y aquí es donde el caso tomó un giro inesperado, ¿verdad? Exactamente. Meses después del crimen, Lyle fue arrestado ¿Así? por un cargo no relacionado con el homicidio. ¿Ah? Y durante su detención confesó a su terapeuta que él y su hermano habían matado a sus padres. Increíble. ¿Y qué motivó esa confesión? Aparentemente Lyle sentía una gran culpa y presión por el crimen y necesitaba liberarse de ese peso. Sin embargo, la defensa de los hermanos argumentó que la confesión de Lyle fue obtenida de manera irregular, ya que no se le había informado debidamente de sus derechos. Entiendo, es decir, la defensa buscaba invalidar la confesión de Lyle por un tecnicismo legal para evitar que se utilizara en su contra. Correcto. Y este fue solo el comienzo de una larga batalla legal que convertiría al caso Menéndez en uno de los juicios más mediáticos y controversiales de la historia de Estados Unidos. En ScreamFi nos encanta adentrarnos en los detalles de estos juicios que marcaron un antes y un después en la jurisprudencia, y en la próxima parte de este deep dive analizaremos las estrategias legales que utilizaron la defensa y la fiscalía y exploraremos las controversias que rodearon este caso. Exacto, descubriremos cómo la defensa de los hermanos Menéndez introdujo una teoría que conmocionó al país, la alegación de abuso. Un giro argumental que nadie esperaba. No se pierdan la próxima parte de ScreamFi, donde seguiremos desentrañando los misterios del caso Menéndez. Nos vemos. Hasta la próxima. En la primera parte de ScreamFi hablamos de la confesión de Lyle Sí. a su terapeuta, Ajá. que abrió la caja de Pandora. Exacto. Pero lo que realmente conmocionó a la opinión pública Ajá.
fue la estrategia que la defensa presentaría durante el juicio. La teoría de abuso, ¿verdad? Cambiaron completamente el enfoque del caso presentando a los hermanos como víctimas en lugar de victimarios. Exacto. La defensa argumentó que Lyle y Eric habían sufrido años de abuso físico-psicológico e incluso sexual por parte de sus padres. Ay. Afirmaban que el asesinato fue un acto desesperado de autodefensa, una reacción extrema a un ambiente familiar tóxico y violento que los había marcado de por vida. ¿Y qué pruebas presentaron para sustentar estas acusaciones tan graves? Porque recordemos que hasta ese momento, la imagen pública de José y Mer Menéndez era la de una pareja exitosa Sí. y respetable. La defensa recurrió a testimonios de amigos familiares y terapeutas que habían tratado a los hermanos a lo largo de los años. Ya veo. Intentaron construir una narrativa de José Menéndez como un padre tiránico, controlador y abusivo que humillaba y maltrataba a sus hijos constantemente. Es decir, buscaban humanizar a Lyle y Eric, presentándolos como víctimas atrapadas en una situación de violencia familiar, Sí. de la que no podían escapar. Exacto. Y algunos de los testimonios presentados por la defensa eran realmente desgarradores. Personas cercanas a la familia describieron episodios de violencia física, amenazas, insultos, manipulación. Incluso se habló de abusos sexuales por parte de José Menéndez hacia sus hijos. Wow, eso cambia completamente la perspectiva del caso. Si la defensa lograba convencer al jurado de que los hermanos habían sufrido esos abusos, la percepción del crimen sería muy diferente. Así es, la defensa buscaba generar empatía en el jurado, presentando a Lyle y Eric, Ajá, no como asesinos a sangre fría, sí. sino como víctimas que finalmente se rebelaron contra sus torturadores. Una estrategia arriesgada, sin duda. ¿Cómo reaccionó la fiscalía ante esta nueva versión de los hechos? La fiscalía, por supuesto, cuestionó la veracidad de las acusaciones de abuso. Argumentaron que se trataba de una estrategia desesperada Ya. de la defensa para evadir la justicia, una narrativa creada para manipular al jurado y generar compasión hacia los hermanos. Es decir, un choque de versiones. La defensa presentando a Lyle y Eric como víctimas de abuso y la fiscalía argumentando que se trataba de una simple estrategia legal para evitar la cárcel. Exacto, y la opinión pública también se dividió el caso. Menéndez se convirtió en un tema de debate nacional con personas a favor y en contra de la teoría del abuso. Interesante. Algunos creían en la inocencia de los hermanos, argumentando que el abuso justificaba sus acciones, mientras que otros sostenían que se trataba de un crimen premeditado y que la defensa por abuso era una mera artimaña legal. El juicio se convirtió en un auténtico drama mediático transmitido por televisión y seguido con atención por todo el país. ¿Cómo se desarrolló esa batalla legal? ¿Qué pruebas presentó cada parte para defender su postura? La fiscalía, además de cuestionar la credibilidad de los testigos de la defensa, se basó en la evidencia forense para desmontar la teoría del abuso, recordaban al jurado la precisión de los disparos, la compra de las armas días antes del crimen, la ausencia de cualquier señal de lucha o forcejeo en la escena. Es decir, la fiscalía insistía en que la evidencia física no mentía y que la escena del crimen no era compatible con un acto impulsivo de autodefensa como sostenía la defensa. Correcto. Además, la fiscalía argumentó que si Lyle y Eric realmente hubieran actuado en defensa propia, lo lógico habría sido llamar a la policía inmediatamente después de matar a sus padres. Claro. En cambio, se deshicieron de las armas, inventaron una coartada y continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado durante meses. Entiendo, la fiscalía se basaba en la lógica de los hechos para argumentar que el crimen había sido premeditado Sí. y que la defensa por abuso era una invención posterior. Exacto. Y para reforzar su teoría, la fiscalía presentó pruebas de que Lyle y Eric habían gastado grandes sumas de dinero en los meses posteriores al crimen, comprando autos de lujo, relojes caros, viajando un comportamiento que no parecía encajar con el de dos jóvenes traumatizados que acababan de matar a sus padres en defensa propia. Es decir, la fiscalía buscaba demostrar que los hermanos actuaron por interés económico, eliminando a sus padres para heredar su fortuna. Precisamente. Y este argumento, sumado a la contundencia de la evidencia forense, terminó por inclinar la balanza hacia la fiscalía. Ya veo. A pesar de los esfuerzos de la defensa por humanizar a Lyle y Eric, presentándolos como víctimas de abuso, el jurado no se dejó convencer. Y finalmente llegó el momento del veredicto. En la próxima parte de Screenfy descubriremos cuál fue la decisión del jurado y analizaremos las repercusiones de ese caso que conmocionó a la sociedad estadounidense. Retomamos este deep dive de Screenfy hablando del veredicto final. Sí, después de un largo juicio lleno de giros inesperados y testimonios desgarradores, el jurado debía decidir si los hermanos Menéndez eran culpables o inocentes del asesinato de sus padres. Un momento de mucha tensión. Imagino toda la atención del país estaba puesta en ese jurado que tenía en sus manos el destino de los hermanos Menéndez. Sin duda, y la decisión del jurado no fue fácil. Deliberaron durante varios días, analizando las evidencias,
los testimonios, los argumentos de la defensa y la fiscalía. ¿Y cuál fue el veredicto final? El jurado declaró a Lyle y Eric Menéndez culpables de asesinato en primer grado, es decir, los encontraron responsables de haber planeado y ejecutado el asesinato de sus padres con alevosía y premeditación. Un veredicto que seguramente generó mucha controversia, considerando la complejidad del caso y la teoría del abuso que la defensa había presentado. Correcto, el veredicto del caso Menéndez dividió a la opinión pública. Muchos creían que la condena era justa basada en la evidencia irrefutable del crimen, pero también hubo quienes consideraron que la sentencia era demasiado dura, argumentando que el jurado no había tenido en cuenta el historial de abuso que los hermanos habían sufrido. Es decir, el debate sobre la culpabilidad o inocencia de Lyle. Y Eric continuó incluso después del veredicto. Así es el caso. Menéndez se convirtió en un símbolo de las complejas discusiones sobre la violencia familiar, el sistema judicial y la búsqueda de la verdad en casos tan controversiales. ¿Y qué sucedió con Lyle y Eric después de la condena? El juez los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente ambos hermanos siguen cumpliendo su condena en diferentes prisiones de California. Un final trágico para una familia que desde afuera parecía tenerlo todo: riqueza, éxito, una vida envidiable. Pero detrás de esa fachada de perfección se escondía una historia de violencia, dolor y secretos oscuros. El caso Menéndez nos recuerda que las apariencias engañan y que la verdad a menudo se esconde detrás de una fachada de normalidad. Y también nos invita a reflexionar sobre la importancia de hablar sobre la violencia familiar, de buscar ayuda si somos víctimas o si conocemos a alguien que lo sea. Exacto. El caso Menéndez, a pesar de su trágico desenlace, contribuyó a visibilizar la problemática de la violencia intrafamiliar y a generar conciencia sobre la necesidad de proteger a las víctimas. Sin duda un caso que nos deja con muchas preguntas, muchas reflexiones. Y que a pesar de los años transcurridos sigue siendo un tema de debate en el ámbito legal y en la sociedad en general. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive de Screamfy sobre el caso. Menéndez, esperamos que esta inmersión en los detalles del crimen, las estrategias legales y las repercusiones del caso les haya brindado una nueva perspectiva sobre este misterio que sigue fascinando al mundo. Y recuerden, si les gustan las historias de crimen real, los análisis forenses y las investigaciones